quedo con estudiar, memorizar como base del conocimiento, formarse previamente para tener un pensamiento crítico y poder analizar la situación actual, que suena borrosa como estaba antes, eso me ha gustado mucho. Pantalla sí, pero con limitaciones, con vigilancia y haciendo entender cuándo es bueno y cuándo no. Uso correcto y aprovechar ese uso correcto. Y competencias digitales para el profesorado. Al final son titulares importantes que sirven un poco de introducción de lo que va a ser la primera mesa de la jornada. La primera mesa lleva por título Estrategias para la transformación educativa, innovación y liderazgo. En esta primera mesa nos hemos marcado un objetivo: ¿cómo pueden las políticas regionales liderar la innovación educativa para garantizar que la tecnología no solo modernice la enseñanza, sino que también reduzca brechas y mejore la calidad educativa? Como sabéis, en esto tenéis con Odilo un gran asociado, un gran aliado, porque está perfectamente alineado con políticas públicas orientadas a la transformación digital, ya sabéis, aprendizaje ilimitado, etcétera, etcétera. Esta primera mesa, pido un fuerte aplauso para los que van a acompañarme. Son María del Carmen Castillo Mena, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Bienvenida, Mari Carmen. Lidia, aquí el segundo. Lidia Espina López, consellera de Educación Principal Esto hay de que Asturias. escalar, ¿eh? Víctor Javier Marín Navarro, consejero de Educación y Formación Profesional de la región de Murcia. Bien, ¿no? Paso. Bien. Tenía miedo que no me llegaran los Y pies con- abajo. Que somos pequeñitas Esto- y estábamos viendo a ver Nada, cómo no vamos a- nos caemos de la silla. Iremos Estamos cambiando de bien. postura permanentemente, no os preocupéis. Pero bueno, hay confianza. Ya, bueno, os pido un titular rápido a los tres, luego iremos uno a uno. ¿Pueden y deben las políticas regionales liderar la innovación educativa? En ese caso, ¿alguna iniciativa me podéis enunciar someramente? Tampoco. Bueno, no solo es que pueden, es que deben. Deben. Yo creo que todo lo que tenga que ser innovación educativa, digitalización, todos los procesos que se llevan a cabo en los centros lo tiene que hacer desde el liderazgo de la administración educativa y confiando muchísimo en la profesionalización, en la profesionalidad de nuestros docentes, que en realidad son el alma del sistema, con equipos directivos potentes y con profesores formados. Sí que se puede avanzar en todos los caminos, incluyendo el de la innovación y el de la digitalización. Nosotros en Andalucía tenemos una estrategia de digitalización que lleva una parte importante de dotación de recursos tecnológicos en los centros y otra de formación del profesorado en innovación y en digitalización. Y ya cumplió mi minuto. Perfecto. Lidia, ¿compartes la opinión? Comparto, por supuesto, la opinión de mi compañera. Me gustaría empezar diciendo que yo creo que no podemos entender la educación sin innovar, sin innovación. Van de la par absolutamente. Y algo que es clave, yo creo, es que podamos conjugar el engranaje del sistema educativo, que no es otra cosa que tener al alumno en el centro del aprendizaje, con el profesorado, las familias y la administración. Si todo eso fluye y hay una comunicación adecuada, iremos avanzando y iremos innovando. Para innovar, además, es fundamental ir no solo a los aspectos de digitalización, que por supuesto son fundamentales, es darle herramientas al profesorado y ir a otros temas, porque también se puede innovar y se debe de innovar en cualquier lugar, no solo en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales. Y se puede y se debe innovar también en los espacios educativos. Nosotros en Asturias tenemos una línea muy fuerte de construcción de nuevos centros educativos adaptados a los nuevos tiempos para que vayan acordes a las metodologías activas que hoy en día nos llevan todo lo que es la educación, ¿no? Pero además de esos centros educativos tenemos que dotar a todos los centros. Ya se ha hecho gracias al despliegue del Ministerio. Asturias simplemente ha recibido 20 millones de euros para poder dotar a todos los centros educativos de un montón de recursos, y además de tener esos recursos debemos de formar a los docentes. Esa cadena es primordial y en el último eslabón, pero prioritario y fundamental, es enseñarles ese uso responsable que yo creo que todas las administraciones tenemos como una obligación y un deber. Víctor, ¿estamos de acuerdo en que la innovación en la educación es clave? Absolutamente. Las administraciones educativas creo que estamos siendo un ejemplo en materia de innovación educativa y concretamente en el ámbito de la digitalización, que hoy nos ocupa en este encuentro. La región de Murcia recientemente ha presentado una nueva estrategia de digitalización, la estrategia libre, que fundamentalmente busca basarse en un paradigma que es el de enseñar a usar de forma responsable los medios digitales
en aquellas áreas en las que los medios digitales aportan un valor añadido al aprendizaje y siendo conscientes de que hoy en día, cuando hablamos de digitalización y de innovación educativa, estamos también hablando de innovación social. Estamos reforzando una vez más el papel de los centros educativos como referente, como espejo en el que pueda y deba mirarse la sociedad. Creo que son las líneas de trabajo que estamos en un momento muy interesante, yo diría apasionante, desde el punto de vista de la innovación en materia de digitalización, porque en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo, no solamente de dotación de recursos a los centros, sino también de formación del profesorado, y es ahora el momento de reflexionar y elegir hacia dónde queremos caminar. Me gusta el concepto de innovación social. Entraremos luego un poquito más en profundidad en el programa Libre. Voy a empezar con Andalucía, voy a empezar contigo, Mari Carmen. ¿Qué políticas está implementando Andalucía para liderar la innovación educativa? Hacías mención de que las estáis haciendo, explícanos cuáles. Y la personalización del aprendizaje a través de la digitalización. Bueno, yo siempre digo que este debate de la digitalización, de los riesgos de la digitalización, de qué es lo que está pasando con las pantallas, con el uso de smartphones, a veces es un debate que no tiene nada que ver con la escuela. Y yo quiero dejarlo claro, la escuela en un sentido amplio como centro educativo o centro donde se imparten enseñanza. Lo decía tanto la consejera de Asturias como el consejero de Murcia. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo en Andalucía, casi 400 millones de euros. Hemos puesto más de 400.000 dispositivos digitales, pantallas smart, hemos formado al profesorado. Todo eso es una inversión grandísima en lo que yo llamo cacharros, en cosas que tenemos que usar. Y ahora resulta que de repente ya no vamos a poder usarlas porque eso es como malo. No es malo. Lo digital no es malo, como nada hay malo en el mundo. Bueno, apuntaba antes Julio que el uso correcto es lo que tenemos que... Es que hay que trabajar sobre la necesidad de distinguir lo que ocurre fuera de nuestras aulas, donde no hay un control claro sobre el uso de esos dispositivos o sobre el modo en que los menores de edad acceden a esas redes sociales o a esos recursos que están en Internet y que no tienen muchas maneras de parar, y lo que hacemos en los centros educativos, que yo creo que sí es relevante y donde se están haciendo las dos cosas. Es decir, innovar no es solo utilizar una pantalla digital, innovar, lo decía la consejera de Asturias, va mucho más allá, se innova en lo rural, pero también se innova en la aula. Nosotros en Andalucía lo que queremos es que ambas cosas, la parte que lo digital aporta a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, se pueda utilizar por el profesorado como un recurso más, teniendo en cuenta además que nosotros tenemos un programa de gratuidad de libros de texto donde entre los 6 y los 16 años todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos tienen el libro de texto de manera gratuita. Entonces, tenemos los libros de texto, tenemos las libretas, nuestros niños hacen dictados, leen, escriben y también pueden acceder a recursos digitales porque tenemos esa oferta tan importante. Además, lo hemos hecho de manera que cada centro, en el ámbito de su autonomía, que eso me parece fundamental, y contextualizando cómo son sus alumnos en su entorno, decida qué recursos son los que va a utilizar, cuándo lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar. Y creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues porque si en mi centro opto por utilizar los recursos de Google o de Microsoft o la plataforma Moodle de la propia consejería, va a depender mucho de cómo mis alumnos hacen esto. Pero no es lo único que hago a lo largo del proceso. Por lo tanto, hemos hecho primero una inversión en la que ha sido con la colaboración del Ministerio a través de la utilización de los fondos europeos. Hemos hecho una inversión grandísima en lo que es el hardware. Hemos hecho una inversión muy grande en formación del profesorado y ahora lo que estamos trabajando es en la implementación de esas metodologías, dejando que cada profesor en el ámbito de la autonomía del proyecto educativo de su centro determine eso. ¿Por qué? Porque que el fomento del uso de esos contenidos digitales recaería un poco en el profesor. Es que es el profesor el que conoce mejor a sus alumnos. Los recursos están ahí y tú decides. ¿Han puesto? Sí. Claro, a las 9 de la mañana tú puedes hacer un debate en tu clase, que es un recurso estupendo para favorecer la competencia en comunicación lingüística, y también puedes poner una audición en el recurso digital en una lengua extranjera para que el alumno escuche y mejore su competencia en comunicación lingüística en un idioma extranjero. Quiero decir, ambas cosas son posibles y son deseables además. Entonces, nosotros lo que decimos es,
Señores, los recursos están ahí. La digitalización es un recurso adicional que tienen un recurso que es potente, un recurso que ustedes pueden utilizar en determinados momentos a lo largo de jornadas lectivas que son amplias, que son 5 horas en primaria, que son 6 horas en secundaria, que a lo largo de las 6 horas, a lo mejor con el dispositivo digital, estamos en el conjunto de todas las áreas o materias media hora en un día. Es decir, por eso decía al principio que creo que tenemos que dar un paso adelante y decir, no, la digitalización es buena, contribuye, ahora tenemos que aprender a dónde está. Y aquí la colaboración de la familia es fundamental. Eso te iba a decir, te Sí. preocupaba por la introducción inicial, claro, que no se amplifica la familia y que en la familia en los centros se educativos, deja de hacer un uso correcto claro, de ese contenido digital. Yo no digo que sea la familia, lo que digo es que en los centros educativos tenemos un control permanente de cómo se utilizan los dispositivos, en qué términos se utilizan y para qué. Se utilizan con unas redes donde no se pueden descargar contenido que no esté permitido, porque eso es lo que ocurre. Todas las redes wifi de los centros de la Junta, son más de 7.000 centros, tienen unos contenidos donde tú no te puedes descargar ese contenido siempre que esté en el ámbito del centro educativo. Ahora, una vez que salen fuera sí que necesitamos la colaboración. Pero fíjate, yo no digo solo de la familia, digo de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto. Esta es la típica cosa que es muy importante en la tribu. Nosotros protestamos mucho, pero muchos de nosotros ahora mismo estamos nerviosos porque nos están entrando mensajes en el móvil y en cuanto tengamos un hueco lo vamos a sacar y lo vamos a mirar. Y eso nos lo tenemos que hacer mirar como sociedad. Todos estamos pendientes de eso. Y entonces nosotros lo queremos hacer, pero no queremos que lo hagan nuestros niños y nuestros jóvenes, que al final son un reflejo. Y al final puede pasar lo que decía un poco Víctor y Lidia. A nosotros nos preocupa la brecha digital. La brecha digital en el sentido de quién va a ser capaz de manejar los avances tecnológicos partiendo del conocimiento y quiénes no van a tener esa oportunidad. Y esa oportunidad está en la escuela, en los colegios. Y yo creo que es la que tenemos que aprovechar. Fenomenal. Lidia, vamos con Asturias porque te quería preguntar. En el último informe internacional PIRLS, mide la comprensión lectora, sitúa a los estudiantes del Principado en la 6ª posición absoluta y muy por encima de la media nacional europea y de los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Enhorabuena por estos resultados. Lo primero, gracias. Asturias se ha caracterizado por su apuesta por la equidad en la educación. Yo te quería preguntar, ¿cómo está Asturias utilizando la digitalización para reducir esa brecha educativa que antes apuntaba Andalucía y asegurar la equidad en el acceso al conocimiento? Gracias por el comentario previo. Nosotros en Asturias llevamos muchos años invirtiendo de manera clara y sostenida en el estado del bienestar y evidentemente en la educación, porque es una prioridad, ¿no? Si algo nos enseñó la pandemia, que enseñó muchas cosas, pero seguramente todo no es malo, siempre se puede sacar algo bueno, es que tuvimos que en muy poquito tiempo adaptarnos a los cambios, ¿no? Y entonces el mundo giró y en escasos meses tuvimos que pasar a depender de las nuevas tecnologías. De ahí pudimos sacar conclusiones y dimos un salto de gigante en algo que hubiéramos tardado décadas en hacer, ¿no? Por tanto, esa parte es positiva, porque hemos avanzado muy rápido. Las nuevas tecnologías, o las tecnologías, porque ya no son tan nuevas, sin lugar a dudas, en los centros educativos tienen que lograr, y de ahí entiendo que ha sido el despliegue ministerial en dotar a todas las comunidades autónomas con medios, de las herramientas suficientes, lo decía la consejera, para poder revertir la brecha digital y que no exista. Y enlazo con lo que nos dices de las evaluaciones externas. Es cierto que nuestra comunidad es muy pequeña, pero está arriba del todo en todas las evaluaciones externas, en todas. También, no solo en PIRLS, en ICILS, que es por primera vez este año participó España y participamos nosotros y también estamos arriba. Independientemente del lugar, que quizás no sea lo más importante, sí es importante algún dato. El dato es que, aun siendo rural, en cualquier parte del territorio asturiano, los niños y las niñas obtienen los mismos resultados. Para mí, eso es un éxito. Ese es el éxito. Que cualquier Ahí no hay brecha, quieres decir. Claro, no hay brecha. No hay brecha y un niño en una aldeína muy pequeña de Asturias, de la montaña, tiene las mismas competencias digitales que en el centro de Gijón. Eso, para mí, especialmente como consejera y para el director de inclusión que me acompaña, es el éxito de Asturias. Sin lugar a dudas, porque el objetivo debe ser que estas personas que quizás no tenga todo el mundo los mismos recursos, al final son competentes digitalmente. Pero extrae otra conclusión muy importante, y es que nosotros, los niños y las niñas que tienen recursos digitales en casa y las que no los tienen,
tienen los mismos resultados. ¿Qué significa eso? Que la educación es un igualador social, porque dentro del sistema les estamos dando las herramientas para prepararlos para un futuro y ser competentes digitalmente. Por tanto, eso es lo que yo creo que las administraciones debemos hacer. Nosotros entendemos que el sistema educativo está para eso, para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades cuando nos incorporemos a la vida y desarrollemos nuestro propio proyecto de vida, que no es otro que ser felices y poder trabajar respetando a los demás. Eso parece muy sencillo, pero no es tanto. Y en esa línea es en lo que trabaja Asturias con multitud de proyectos. ¿Y qué retos o desafíos os habéis encontrado por el camino para conseguir esa equidad que decías Gijón-Oviedo frente a la aldea rural que tenga las mismas competencias digitales y que se refleja luego en los resultados? Nosotros hemos dotado, entiendo que como muchas otras comunidades, a todos los centros de recursos digitales. A la vez hemos formado a los docentes a lo largo de ya hace mucho tiempo que los dotamos y ahora ha habido un empuje muy grande, lo decía antes Julio, con la competencia de digital docente. Ya prácticamente hemos cumplido el hito de formación. Tiene que formarse a los docentes y tiene que buscarse el equilibrio. Decía Descartes que en el punto medio está la virtud y yo creo firmemente en esa idea porque de casi todo en la vida lo está. Lejos de cualquier prohibición, en este tema he escuchado prohibiciones que no comparto, he de decirlo con claridad. La prohibición por parte de una administración educativa yo creo que no debe de ser el camino. Nosotros somos docentes, yo soy profesora y tengo que enseñar a manejar las herramientas. Si nosotros, que somos el espacio seguro de los niños y las niñas, no les enseñamos a utilizar los recursos de manera equilibrada, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Con todos los estándares. Es cierto, y no sé si me alargo mucho, lo diré más tarde, que hay una serie de estudios y de informes que debemos de analizarlos y debemos de tomar medidas. Asturias ya tiene un claro posicionamiento y se está trabajando mucho en ello desde Navidades, pero eso no significa que no sea una obligación de las administraciones educativas enseñar a los niños a manejar, a tener una competencia digital que obliga a la ley y además a tener un uso responsable dentro del centro, pero un uso y un tiempo de calidad, ¿no? Esta es la idea. Ese uso responsable es el que apuntaba antes Víctor con el programa Libre que están llevando a cabo en la región de Murcia, no en limitar los tiempos, sino en el buen uso de las tablets o de la tecnología. Víctor, ¿cuáles crees que son las claves para que este cambio de enfoque realmente transforme la relación de los estudiantes con lo digital y cómo se plantea su implementación en las aulas, al final, que es donde se dirime todo el tema? En la región de Murcia, una de las primeras cosas que hicimos para poder tomar decisiones en materia de digitalización fue crear hace más de un año un grupo de expertos en materia de digitalización que pudiera trabajar y elevar una serie de conclusiones, en este caso a la Consejería de Educación, para poder tomar medidas o liderar políticas que mejorasen el aprendizaje de los alumnos teniendo en cuenta el ámbito digital. Las conclusiones fueron muy interesantes. Sobre esas conclusiones diseñamos esta estrategia que fundamentalmente hace hincapié en varios puntos que paso a comentar. En primer lugar, es necesario analizar o determinar en qué ámbitos la tecnología o la digitalización aporta un valor añadido al aprendizaje de los alumnos. Es posible que si pensamos en un uso pasivo, en un consumo pasivo de contenidos digitales que elevan el tiempo de exposición a las pantallas, ya sea usando un dispositivo de uso individual como un mero sustitutivo del libro de texto en papel, o prolongando durante mucho tiempo, exponiendo durante mucho tiempo a los alumnos a ver vídeos explicativos, o hacer uso de aplicaciones que de alguna manera se parezcan excesivamente a videojuegos en edades tempranas, posiblemente estemos usando la tecnología en ámbitos en los que no aporta un valor añadido al aprendizaje. Nosotros distinguimos entre ese consumo pasivo y el uso activo de los medios digitales. El uso activo es donde realmente entendemos que sí aporta la tecnología un valor añadido. Cuando enseñamos a nuestros alumnos a realizar búsquedas fiables de información en Internet, cuando trabajamos con ellos conceptos de seguridad, cuando usamos la tecnología para investigar, para trabajar en equipo, para crear materiales, para publicar recursos, o cuando abordamos áreas tan importantes como el pensamiento computacional o el lenguaje de programación. Ahí sí que tenemos un uso activo en el que la tecnología debe ser usada, porque
aporta algo más al aprendizaje. A mí me gusta mucho comparar este uso de la tecnología, del que tanto se debate, con los menús escolares. Es decir, todos podemos estar de acuerdo en que hay que comer todos los días, y que los niños, que los jóvenes, los adultos deben alimentarse. Con la tecnología pasa algo parecido. No se puede vivir, no se debe vivir de espaldas a la tecnología, es una necesidad. Pero lo que sí tenemos que hacer es reducir las grasas o los azúcares para encontrar ese menú equilibrado. Eso es lo que nos hemos puesto como objetivo en esta estrategia que estamos desarrollando. Haciendo un paralelismo gastronómico, ingredientes pedagógicos, es lo que buscamos al final en la tecnología, ¿no? Por supuesto. Entiendo. Por supuesto. Vale, pues oye, voy a pediros una conclusión a cada uno de los tres. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de que no podemos entender la educación sin innovación, hemos hablado, como bien decías, que la cacharrería ya está puesta, pero que nos preocupa también el uso que se haga después. Hemos hablado de limitar el uso, no en tiempo, sino en forma, que sea lo pedagógico. Si queréis terminar los tres con algún titular o alguna declaración de intenciones, adelante. Hombre, yo creo que es lo que podemos coincidir todos, porque creo que lo hemos ¿Estáis de acuerdo puesto... los tres en todo? Sí, ha sido una mesa fácil de llevar. No, porque al final creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí. Es decir, las cosas no son malas per se. Yo creo que no hay nada, ni el azúcar, ¿eh? Que, hombre, de vez en cuando dosis, un poquito de dulce, yo quiero decir... pequeñas dosis no están mal. Yo les veo a ustedes muy valientes. Yo, pero a ustedes lo he visto yo comer como pues eso. Entonces, no sé yo eso de que el dulce en sí mismo... Pedagógicamente han comido bien. Sí, no, bueno, porque un dulce tampoco pasa nada. Tiempo de torrijas, además. Sí, esto hay que llevarlo. No nos interesa la torrija educativa, nos interesa sí. Torrija un poco el lío, también lo digo. No, es verdad que es lo que coincidimos todos, yo creo, en que la digitalización está aquí, que no se puede vivir fuera de un mundo digital, porque nuestros niños y nuestros jóvenes van a abrirse una cuenta en un banco, van a utilizar una app para hacer una transferencia, van a participar en un procedimiento selectivo en la administración y van a hacerlo a través de una secretaría virtual, van a hacer la declaración de la renta, que ahora empezamos esa campaña y la vamos a hacer a través de los medios digitales. Entonces, no podemos no formar en la competencia digital. Ahora, que esa formación en la competencia digital tiene que estar dirigida también para garantizar el bienestar, que vosotros lo decís, del alumno. Y una cosa que a mí me parece fundamental, sobre todo en la parte que se refiere lo más, podemos decir, más moderno, ahora mismo lo que está más de actualidad, la inteligencia artificial, los nuevos recursos, lo individual. Todo esto está muy bien, pero... para llegar a la inteligencia artificial hay que tener conocimiento previo. Si yo le pido a la inteligencia artificial que me haga un discurso para decirlo yo hoy aquí y le digo, venga, un discurso de 20 minutos sobre digitalización, me lo dice. Pero si yo no sé de lo que estoy hablando, puedo decir un montón de cosas que no tienen ningún sentido. O sea, las herramientas de las que disponemos nos ayudan siempre y cuando seamos capaces de manejarla, y es en esa capacitación en la que tienen que estar los centros educativos y las administraciones, y yo creo que en eso la tecnología estamos a nuestro los tres. servicio y no al revés. Lidia. Bueno, me gustaría concluir diciendo que yo creo que evidentemente el siglo XXI es un siglo absolutamente tecnológico en el que la sociedad entera estamos rodeados, sin lugar a dudas, de recursos digitales. Por tanto, la educación, las administraciones educativas tenemos que liderar y que enseñar a los alumnos y a las alumnas a convivir de una manera saludable con ello. Para eso hay que avanzar con los tiempos y ir cambiando. Con la pandemia vivimos una experiencia y ahora estamos en otro momento. Hay diferentes estudios, lo mencionaban antes, por un lado el de la Asociación de Pediatría y por otro lado el grupo de expertos del Ministerio, que nos apuntan que también hay unos usos o sobreusos, si se puede decir, que exponen al alumnado a aspectos no deseables, que merman otra serie de competencias. Debemos velar, lo decía también el compañero de Murcia, por ayudar a este alumnado. Para ello, las administraciones educativas, a nuestro entender, Asturias así lo hará, lejos de prohibir, que entiendo y decía antes, insisto, que no es lo correcto, intentará regular unas instrucciones, sacaremos unas instrucciones donde regularemos lo que consideramos que es un uso apropiado de las tecnologías educativas, que sea progresivo, que vaya avanzado con las etapas educativas y donde las tecnologías educativas complementen a los recursos analógicos. Insisto con esto, deben complementarlo
no ser el eje absoluto que deje de lado a los recursos analógicos y a los recursos en papel. Debemos de leer, debemos de escribir, debemos de subrayar y también debemos de desarrollar las competencias digitales. Si logramos ese punto medio, habremos tenido, yo creo, sin lugar a dudas, un éxito todo el país. Antes de pasar a Víctor, que no me quiero quedar con las ganas. ¿Tú te acuerdas de Arturo Fernández, que era paisano, no? Me acuerdo. ¿Tú te imaginas que tú le dices a Arturo Fernández esos datos tan buenos que has dado? Oye, chatina, la leche. Es que como somos los asturianos, que no nos arrugamos, chatina, en Gijón o en la aldea rural. Joder. Bueno, pues es que además paisano nuestro. Era buen amigo y, oye, siempre me gusta echar un recuerdo. Sí. Víctor, programa libre que nos has presentado. ¿Tu conclusión cuál sería? La conclusión principal es la tecnología es una necesidad, forma parte de nuestras vidas, forma parte de la vida de los alumnos hoy y presumiblemente el día de mañana. Por tanto, no debemos eludir esta responsabilidad como educadores que tenemos de enseñar a usar de manera responsable los medios digitales, siempre con equilibrio, siempre empleando la tecnología en aquello en lo que aporta valor, en aquello en lo que es insustituible por otros medios de aprendizaje. Y, por supuesto, buscando, yo creo que el paradigma que todos compartimos, que es el de enseñar a usar. Enseñar a usar. Y volviendo al símil anterior, para eso tenemos los mejores cocineros o nutricionistas, que son, sin duda, nuestros docentes. Confiemos en ellos. Confiemos en ellos, no solo nosotros como administraciones, sino la sociedad. Los docentes tienen mucho que aportar en el aula y también como referentes fuera del aula, porque sin duda conseguiremos alcanzar esta educación digital responsable si toda la sociedad va de la mano. Hablando de cocineros, podríamos decir, si estuviera, por ejemplo, por aquí Arguiñano, oye, pues que tengamos una educación, oye, es que sea estupenda, rica y con la tecnología en su punto. Perejil. Más o menos podría ser así. Gracias a los tres, queridos consejeros, y me gustaría así agradeceros vuestro liderazgo y compromiso para conseguir la modernización de las infraestructuras educativas, la integración de nuevas metodologías y las tecnologías de aprendizaje, porque, gracias, de verdad, un fuerte aplauso para ellos. Es necesario. Llegas, ¿no? Llegas a lo tuyo. Vale.